es el 12 de mayo que me llaman al Vaticano para un encuentro con el cardenal Mark Ouellet, y él en su oficina me presentó este nombramiento. Y yo recuerdo que Monseñor Mark, cuando me explicaba lo que significa todo esto de ser obispo auxiliar, él se tomó como 10 minutos sabiamente, como darme la oportunidad de poder discernir, pensar en mi respuesta que le iba a dar. Los sentimientos que surgió en mí fue bastante de serenidad, porque en ese momento como que se me vino el recuerdo de dos momentos muy significativos en mi vida. Cuando yo era muy joven, recuerdo que participaba en un grupo coral y en una misa en la parte más periférica de Tarma, en la parte rural, había un matrimonio que en ese tiempo, estoy hablando en los años 80, la novia quiso persignarse con la mano izquierda. Y en ese tiempo, persignarse con la mano izquierda no era aceptado. Recuerdo que el sacerdote no quiso casarla por eso, porque no sabía persignarse, decía, y ella se puso nerviosa. Mi respuesta al sacerdote fue que esa era nuestra tarea como iglesia, que era la de acompañar. Quizás esa situación se da porque no les estamos acompañando. Y a mí me surgía en mi corazón, decía, si yo fuera sacerdote, aunque no pensaba hacerlo en ese tiempo, si yo fuera sacerdote acompañaría a esta gente, que es mi pueblo en el mundo andino. Y resulta que quedó eso solamente, me vino ese recuerdo en ese momento cuando el cardenal me decía. Y el segundo recuerdo era cuando yo terminaba la teología aquí en Roma. Yo le pedí a mi superior, al padre Víctor Santoyo, le pedía que por favor me enviara a Huancayo. Huancayo era una nueva misión para los oblatos, un nuevo desafío para la delegación. Yo quería eso, un nuevo desafío, donde no se había hecho mucho o se necesitaba de mucha creatividad para poder hacer la misión. Y yo estaba con el entusiasmo de ir a Huancayo. Y el superior me dijo, sí, te mando a Huancayo, Beto. Resulta que cambiaron de superior. Vino el padre Pablo Fili, un nuevo superior, y al padre Pablo Fili, yo me recuerdo aquí en Roma, le dije, bueno, yo le dije al padre Víctor Santoyo que me enviara a Huancayo, y él me dijo que sí. El padre Pablo me dijo, bueno, si quieres ir a Huancayo, te mando a Huancayo. Yo era muy alegre, yo estaba con el entusiasmo de ir a Huancayo, en una nueva misión para nosotros. Resulta que previo a mi viaje, cambiaron a un padre de Chincha, le enviaron a Bolivia, y a mí me enviaron a Chincha. Y yo le decía, no me iban a enviar a Huancayo. Y cuando cardenal Ouellet me decía que mi misión, que el Papa me confiaba para ser obispo auxiliar de Huancayo, como que se me vino a la mente eso, y como que sentía esta voz de Dios que me decía, ahora yo te envío. Volvemos al primer amor, al primer pedido que hacías. Ahora yo te quiero enviar a Huancayo. Entonces como que en mí me confirmaba esto, ¿no? Como que me daba serenidad y de saber que Dios está en medio de todo esto. Así que con mucha serenidad le dije al cardenal, acepto. Luego escribí una carta al Papa Francisco agradeciéndole por este nombramiento. Sé que será una tarea difícil, pero confío en Dios, confío en mi comunidad que pueda construir allá, y confío que es un pueblo que también nos acoge mucho a los oblatos. Historia de mi familia. Te diré que yo soy el último de 8 hermanos. En mi familia somos de Tarma, en Perú. En ese tiempo todos mis hermanos, la mayoría de ellos han estudiado ingeniería, por lo cual yo debería seguir la ingeniería civil. Estaba estudiando ingeniería civil al principio, pero ahí descubrí a los oblatos de María Inmaculada.
Y creo que ha sido muy importante en ese momento descubrir, porque como que mi vida cambió en ese momento. Al principio mi familia quería que termine mi carrera, pero la vocación fue mucho más fuerte. Sentí que mi vocación era para ser oblato. Ingresé a los oblatos en 1993, en un tiempo difícil para la delegación, pero fue muy importante construir esta comunidad, ¿verdad? El 96 me enviaron al noviciado en Paraguay. Ahí hice el noviciado, y el noviciado es una experiencia también muy espiritual y de mucha cercanía hacia los pobres. Toda la formación oblata para mí ha sido en esa dimensión, hacia misión hacia los pobres, y eso es lo que ha marcado mi vida. La filosofía lo estudié en Lima, en la Facultad Pontificia Civil de Lima. Luego en Bolivia terminé la filosofía y la teología aquí en Roma. En la teología de Roma tuve esta dimensión de la formación de la iglesia aquí en Roma, no solamente en esa dimensión clerical que muchos la conocen, sino una iglesia martirial. Los formadores han inculcado mucho de esta dimensión que es parte de una formación hacia el servicio, hacia la pastoral como oblato y preparado hacia la misión para servir a la iglesia, ¿verdad? Luego, cuando terminé la teología aquí, volví al Perú. Estuve trabajando en Chincha, me enviaron para Chincha. En Chincha fue el primer amor, la primera experiencia de ejercer mi ministerio como sacerdote. Trabajamos con los jóvenes, trabajé en la escuela también, y fue una experiencia de comunidad también, una experiencia muy fuerte. Teníamos la parte andina también que hemos visitado allá en Chincha, y fue una experiencia a la cual que después de 3 años ya no quería salir. Me enviaron para Bolivia para ser superior del escolasticado de Volper. En la formación, esa es otra dimensión también, cómo formar a los jóvenes en esta dimensión misionera, ¿no? Fue muy importante tener claro dónde están los pobres y teniendo en claro hacia dónde nos envían a la misión. Trabajamos ahí, yo me involucré en la pastoral carcelaria por 3 años allá, 4 años, y eso fue otra experiencia muy importante dentro de mi vida. Enseñé en el Interreligiosos de Cochabamba, que es otra dimensión eclesial también, como mi vida también ha sido formada para ayudar a los que están encontrando su vocación en este proceso de discernimiento. El 2008 me pidieron que vuelva al Perú, asumí como ecónomo, y como ecónomo también trabajaba enseñando en la conferencia de religiosos. Ayudaba a algunas de las parroquias oblatas, pero fue muy importante esta dimensión administrativa de la delegación, cómo organizar los recursos para mejor servicio de la misión. El 2012 me pidieron que asumiera como párroco de Nuestra Señora de la Paz, una parroquia que para mí ha significado la dimensión misionera. Movimos la parroquia hacia la misión, pero no solo, sino en comunidad. Con Padre Jaime Dukowski y Padre Víctor Santoyo creamos esta comunidad, y eso es lo que vieron la gente, trabajar hacia la misión y sirviendo en la misión, mover a todos, en cada uno de los laicos, la dimensión misionera que ellos lo tienen muy enraizado. El 2016, cuando vine para el capítulo general, yo ya tenía programado mi regreso al Perú. Tenía muchos programas hechos ya para volver, pero no sé qué pasó en el capítulo general, que me nombraron consejero general. Aquí como consejero general ha sido muy importante esta dimensión comunitaria del gobierno central, ¿no? Hemos vivido una comunidad en diversos niveles, pero lo más importante como comunidad, ser enviados a la misión, acompañar la misión de nuestras regiones y acompañar la misión de la congregación. Y es ahí donde este año hemos abierto la misión de Ghana. Qué bueno tener esta dimensión misionera en la congregación, y creo que eso nos va a ayudar muchísimo. Cuando yo nací, mi madre a los 2 años se le descubrió que tenía cáncer. Ella murió cuando yo tenía 2 años.
quizás desde antes ya lo tenía, y mi familia, mi padre y toda mi familia lucharon por salvarla, pero estamos hablando de los años 70, donde todavía no se conocía todo un proceso de curación para el cáncer. Yo siento que desde el vientre de mi madre ya tenía esto, lo que Dios me llamaba para esto. Yo fui descubriéndolo y lo siento como si ella hubiera dado la vida por mí. Y que sientas que alguien ha dado la vida por ti es algo, una dimensión muy hermosa dentro de tu vida. Eso no lo he descubierto desde el principio, lo he descubierto ya en mi sacerdocio. Porque eso es la dimensión de la experiencia de Dios en mi vida, ¿no? Un Dios que ha dado la vida por ti, en la experiencia de alguien, de una madre que ha dado todo por mí, lo mismo de mi padre. Si bien es cierto, yo en mi historia, mi madre muere a los 2 años, mi abuela, que la madre de mi papá, viene a cuidarme, ella me consentía de todo, nadie me podía tocar, yo era el consentido de ella. Y mi abuela murió a los 6 años, entonces murió mi segunda madre para mí. Y mi hermana mayor asume esta tarea de dimensión de madre, ¿no? Entonces mi hermana, y ella en un accidente muere cuando yo tenía 9 años. Justo mi hermana está enterrada en Huancayo. Esta figura de madre que iba muriendo en mi vida, como que deja este vacío. Pero ahí surge la dimensión de la figura de mi padre. Mi padre es una persona que es capaz de dar la vida por sus hijos. Él siempre nos decía eso, lo sentíamos así, nos cuidaba, nos protegía así. Y creo que él ha sido muy fundamental para tener esa imagen del Dios Padre, el Dios misericordioso en mi vida. Y eso ha creado mucha seguridad en mí. Ha creado una imagen de Dios amoroso, el Dios amor, y que lo he compartido en mi vida siempre, en mis homilías a mi papá. Tengo ahí historias, 1000 historias de él que podría contar en esta dimensión, ¿no? Eso es por un lado. Lo segundo, les había contado que yo estaba estudiando en ingeniería civil, porque cuando terminaba la secundaria, una religiosa nos pidió para construir una casa para una familia pobre. Yo quería construir esa casa. Mi hermano me decía, oye Beto, tú tienes que ir ya a Lima. Ya el concurso para ingresar a la universidad comenzó para muchos y tú estás aquí en Tarma. Entonces yo le decía, ¿qué debo estudiar para construir casa para los pobres? Y recuerdo que mi hermano me dijo, bueno, estudia ingeniería civil. ¿Por qué no estudias ingeniería civil? Y yo dije, voy a estudiar ingeniería civil. Fui, me preparé, ingresé a ingeniería civil en la Universidad Católica. ¿Para qué? Para construir casa para los pobres. En un tiempo en la catequesis familiar en Canto Grande, ahí donde descubrí mi vocación como oblato, como misionero, como sacerdote, una familia pobre, yo recuerdo, me dijo, tú Beto, ¿por qué quieres ser ingeniero civil? Y yo le dije, porque quiero construir casa para los pobres. Y él me decía, nosotros somos pobres, porque no tenemos una casa aquí, si así lo llamas como pobre, me decía. Pero nosotros nos vamos a construir nuestra casa, no necesitamos de ti para que nos construyas la casa. Yo recuerdo que esa familia me dijo, tú estás preparado para algo, para otra cosa. Y eso me llamó la atención, movió dentro de mí algo que me hizo descubrir que era cierto. Dios me llamaba para ser religioso, para ser misionero y para el sacerdocio. Descubrí mi vocación. Cuando lo descubrí, yo ya quería entrar a los oblatos. Yo recuerdo que mi familia me decía, termina tu carrera. Pero creo que este deseo de ingresar a esto donde yo me sentía llamado por Dios fue mucho más fuerte. Dejé la universidad, entré a los oblatos. Recuerdo que ahí de los oblatos, la primera experiencia, una vez ingresé el 2 de febrero, el 4 me enviaban a Chincha, a esta experiencia de trabajar con el hermano Blaise. ¿Y cuál es el trabajo del hermano Blaise? Construir casa para los pobres. Yo dije, como que confirma esto, ¿no? Que confirma lo que Dios quería para mi vida.
Y así fueron cosas que fueron confirmando en mi vida de este llamado de Dios. Lo mismo en las tareas, cada vez que iba yendo a otro lugar, cuando asumía una misión donde hay veces uno se sentía incómodo. En la oración yo veía a Jesús en la cruz y me decía, ¿acaso yo estoy en un lugar más cómodo que tú? Y ahí descubría que todo lo que podemos vivir siempre es para responder a este llamado de Dios. Y así fue confirmándose en mi vida esta presencia de Dios. En las misiones he encontrado muchas personas donde sus respuestas, la alegría de formar una comunidad, de construir esta iglesia de Dios, fueron confirmando esta tarea, ¿no? El trabajo con los jóvenes, cuántas alegrías me ha dado, cuántas alegrías de saber que ellos han encontrado, han podido vivir esta dimensión eclesial, y esto también es una confirmación del llamado de Dios. Los oblatos ahí juegan un rol muy importante. Las comunidades que me ayudaron a vivir y llegar a donde estoy, si no fueran ellos, creo que no podría haber sido sacerdote. Y esa es otra dimensión de la vida de sacerdote, la comunidad. ¿Sobre qué conozco de la arquidiócesis de Huancayo? Te puedo decir que cuando era niño yo viví en Huancayo 3 años. Mi papá le transfirieron en su trabajo de correos allá a Huancayo y toda mi familia vivimos allá. Mi primera experiencia es vivir 3 años allá en Huancayo. Y a la vez tengo una hermana que vivió en Oroya, en el campamento Club Peruano. Y entonces en una de las huelgas yo me quedé en Oroya por varios meses viviendo con mi hermana cuando era todavía niño. Conozco estos 2 lugares que conforman la arquidiócesis de Huancayo, y cuando estaba ya con los oblatos fui a dos experiencias de misión en Chambará. Hicimos una experiencia en 1993 y trabajar con los jóvenes, trabajar con los clubes de madres, visitarles. Fue una experiencia muy bonita que me hace que conozca toda esta realidad. A la vez con los oblatos en Orcotuna y en Mito trabajando en la parroquia, visitamos algunas veces allá e hicimos con los jóvenes unas misiones juveniles con todos los jóvenes, los Jomi, allá en Huancayo. Entonces estuve muy cercano. Además que yo soy de Tarma y soy de la misma cultura allá en Huancayo. El titular del arzobispado de Huancayo es Cardenal Pedro Barreto, es un jesuita que trabaja, nos conoce muy bien a los oblatos, y hay un obispo auxiliar oblato, Monseñor Carlos Salcedo, que ha sido nombrado el 2016. Entonces los oblatos estamos ya en este arzobispado o arquidiócesis, que de alguna manera hay mucha cercanía con todos ellos. Me parece que los oblatos tenemos una congregación muy hermosa, un carisma que cada vez y más estamos compartiéndolo con los laicos, con los jóvenes. Somos una familia, y la dimensión muy importante que a mí me ha ayudado en todo este tiempo es ser una comunidad. Como comunidad me ha ayudado a crecer, a interiorizar cada vez más este llamado de Dios, a vivirla en la misión, porque la gente nos ve como una comunidad. Creo que es la dimensión que llega mucho más, que dice más en nuestra misión oblata. Yo les deseo a ustedes que puedan seguir con ese mismo carisma. Agradecer infinitamente a todos los oblatos de María Inmaculada que me han ayudado en mi vida. Al Superior General Luis Logan, que hoy es el actual Superior General, que como comunidad nos ha ayudado mucho a vivir, a las comunidades, a la Delegación General del Perú, a la cual he sido parte todo este tiempo, y mis hermanos me han ayudado mucho en esta dimensión de formación en Bolivia, la misión donde he compartido parte de mi vida también, y todos los lugares donde he estado pasando. Muchas gracias. Yo siempre seré un oblato de María Inmaculada y compartiré la misma misión, lo que nos han formado allá en esta misión como obispo. Muchísimas gracias.